Acá el agrimensor tiene que saber un poco de todo, ¿no? De matemática, de geometría, de cartografía. Bueno, es una mezcla de distintas ciencias que obviamente se aplican a todo esto, a un terreno, a un campo, a una medición, a distintos planos. Así que bueno, vamos a saludar a que nos están acompañando Carlos Sterzer y Marcelo Jiménez. Ellos son agrimensores. ¿Cómo le va, chicos? Buen día y feliz día. Bueno, muchas gracias. Buen día, Walter, y muchas gracias por la invitación a vos y a la producción. Una actividad que nació ya por el 60 y pico, que lo decretó el gobierno de La Rioja. Charlábamos fuera de cámara sobre todo esto. Y bueno, es una actividad muy antigua también esto, ¿no? Exacto. Es una actividad muy antigua, te diría una de las primeras. La agrimensura nace allá en Egipto, imagínate, hace muchísimos años. Y sin embargo es una de las que tienen muy pocos profesionales. O sea, fíjate la contradicción en ese sentido. En la provincia seremos alrededor de 200 agrimensores, más o menos, para que tengas una idea, que es relativamente poco comparada con otras profesiones. Pero sí, una de las más antiguas y milenarias. Bien, Carlos, ¿cómo fue la idea de estudiar? Bueno, en mi caso particular, llegado el momento, allá cuando terminaba la secundaria, uno investigando a ver qué podía seguir, justo se publicitaba la carrera de agrimensura, que era nueva la carrera, en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral. Habían hecho una publicidad, digamos, en la escuela, en ese momento era todo... Sí, con folletos y demás. Folletos, Sí, exacto, demás. Y bueno, con la psicopedagoga en su momento me dice, ¿por qué no averiguar, no investigar? Y tenía cosas que me gustaban en cuanto a la geografía, la cartografía y demás, así que fue una de las cosas que me llamó, averigüé, investigué un poquito y bueno, me anoté. Muy bien. ¿Cuántos años de la carrera? ¿O ha cambiado en estos, desde que vos estudiaste hasta el momento? No, siempre son 5 años, es considerado una ingeniería, el título es ingeniero agrimensor y la carrera tiene una duración, es una carrera de grado y tiene 5 años de duración. 5 años de duración. En tu caso también, bueno, hablábamos fuera de cámara, es Córdoba, pero te recibiste en Rosario. Sí. En mi caso, bueno, fue por un colega de la ciudad, Gerardo Decó, que era profesor de la secundaria, nos daba física y química. Y bueno, un día llevó uno de estos equipos para hacer un trabajo de trigonometría y a mí me gustó. Te captó, te enamoraste. Empecé a averiguar qué era y ya desde el tercer año yo dije, bueno, yo quiero ser agrimensor. Y bueno, y así fue como me decidí. Bien, Carlos, ¿qué hace un agrimensor para la gente? Para explicarlo un poquito, pues es muy amplio esto. Vamos a tratar de hacerlo más en la jerga popular, digamos. Uno asocia agrimensor a medir, ¿no? Y lo primero que se le viene a la cabeza cuando dice un agrimensor mide, y sí, básicamente la tarea principal es medir, pero en realidad si uno ve el campo ocupacional de un agrimensor es bastante más amplio. O sea, por ejemplo, un profesional de la agrimensura está habilitado para hacer levantamientos parcelarios, catastrales, hidrográficos, tasaciones y evaluaciones de inmuebles, ordenamiento territorial y planeamiento urbano, cartografía, un montón de cuestiones. Pero la realidad es que dentro de todas las incumbencias que tiene el profesional, nos ocupamos de una parte, la mayoría de los agrimensores, que es la ejecución de mensuras y su registro, dada la gran demanda que hay. Y lo que te comentaba, que por ahí no somos tantos agrimensores en la provincia. Entonces, en ese sentido, muchos de los agrimensores se dedican especialmente a esa parte. Marcelo, y acá hay una cuestión de que no podés cerrarle, ¿no? Siempre hay dudas en cuanto a esto, a las mediciones, colocar bien todos los instrumentos. Acá tenemos algunos instrumentos, pero bueno, ya vamos a hablar con respecto a eso. Pero a veces tienen que hacer medidas de algún otro agrimensor y no sabés si lo del otro está bien, ¿me entendés? O sea, hay cuestiones raras a veces. Sí, no es solamente eso, sino que uno siempre tiene que vincular el estado de ocupación, que se llama, que son las construcciones, cómo están materializados los límites, y después llevarlo a lo que existe en materia legal, digamos, qué es lo que dicen los planos, qué es lo que dicen las escrituras, y eso uno, por decirlo mal y pronto, tiene que armar un rompecabezas y tratar bajo su criterio, determinar dónde caen los límites y si coinciden o no con ese estado de ocupación. O sea, si hay alguna invasión de lindero, si hay algún faltante, si coinciden las medidas con lo que decía el plano anterior. A veces cuando uno está haciendo una certificación de un plano, tanto las medidas lineales, angulares, la superficie,
Y, y bueno, o sea, entonces es difícil que todo coincida 100%, porque hay muchos factores en juego. Uno piensa a veces el territorio, bueno, un terreno. ¿Qué es un terreno? Porque, digamos, el espacio es un continuo. Claro. Si uno piensa en un campo donde después se hace un loteo, en realidad los límites de los que después van a ser los terrenos, lo que van a ser las calles, lo determina un agrimensor. Y después la gente empieza a construir, a veces construye bien, a veces construye mal, digamos, claro. Se sale de los límites. Tenés faltante, ¿qué haces cuando ese faltante hay una claro. construcción? Y bueno, ahí ya empieza, hay que hacer una nueva mensura ahí, ¿no? ¿O cómo es el tema? No, hoy existe lo que se llama la verificación de estado parcelario, que es cuando se hace una transferencia, se verifica lo que dice el plano de mensura. Y cómo se relaciona eso con el estado de ocupación, que es lo que decía, con los límites. Claro. La famosa ficha de transferencias es esa. La ficha de transferencia, exacto. Claro. Hoy se cambió de nombre porque Catastro de Entre Ríos se adecuó a la Ley Nacional de Catastro. Y bueno, se llama verificación de estado parcelario, o VEP, que le decimos. Y bueno, y ahí se relaciona. No siempre es necesario porque a ver, si el alambrado está mal puesto, no significa que hay que hacer una nueva mensura, porque el albañil o el alambrador no definen límites, lo define claro. El agrimensor. Puede ser que haya que rectificar el alambrado, puede ser sí que haya que hacer una nueva mensura porque hubo un error en el plano original o en la determinación, y en realidad el lindero tiene lo que tiene que tener, y entonces lo que hay es un sobrante. Pero bueno, eso es todo parte del estudio, digamos. Claro. O sea, y Carlos, y los elementos que han cambiado, ¿no? Porque alguien hace 30 años atrás no contaba con estos elementos que ustedes tienen ahora, ¿no? Y que obviamente se mide con mayor precisión, con exactitud también, y sobre todo por ahí se ven los errores de la mensura anterior, ¿no? Exacto. Bueno, es importante lo que marcás, comparar el antes y el después. Los agrimensores de antes es obvio que no contaban con estos instrumentos. Trabajaban, había un instrumento similar a este es mucho más completo, porque por ejemplo, el azul. ¿Cómo se grande, llama esto? Por se ejemplo, llama, que tenemos acá. Claro, estación total. Y es un instrumento que básicamente lo que hace es medir distancias, desniveles y ángulos en forma electrónica. ¿Sí? Y tiene una memoria interna que va almacenando información. Entonces, básicamente funciona como una computadora, pero midiendo, ¿no? Entonces, antes estaba el teodolito, tal vez lo habrás escuchado. Creo que sos un hombre de campo, así que has escuchado alguna vez. Bueno, el teodolito era un instrumento que usaban los agrimensores, que ya prácticamente no se usa, y que solamente servía para medir ángulos. Y el resto era con cinta. Era cinta y teodolito para formar la poligonal y los ángulos y poder armar el plano en sí. Eso ha cambiado muchísimo, pero eso no cambia, digamos, a ver, la evolución tecnológica y la precisión y la exactitud de la que hablas no cambia, digamos, el trabajo del agrimensor, que es un poco lo que hace referencia Marcelo, digamos, a la espinosa tarea de decir, bueno, cuál es el límite de propiedad en base a los títulos, por dónde pasa el límite, que son abstractos, ¿no? Y determinarlo. Ese es el verdadero trabajo del agrimensor. Los equipos son herramientas que utilizamos y que sí, como decís, nos ayudan a medir mayor superficie en menor tiempo, a optimizar un montón de cuestiones, a tener mayor exactitud o no, porque hay agrimensores que aunque no crea, con la cinta y el teodolito le erraban por muy poco. Es increíble. Vos decís, ¿cómo hacían? No, si era una ciencia bárbara tenían, Por medio del monte, por medio de los arroyos, claro. Medían y hoy vas y controlás esos planos, porque tenemos que valernos de esos instrumentos para hacer una mensura de los planos antecedentes, de los títulos. Y las mediciones muchas veces son bastante coincidentes, a veces obviamente sucede que no, también sucede con planos nuevos, porque no, pero en general sí, y te llama mucho la atención. Y hoy, bueno, sí, tenemos estos instrumentos, una estación total, un nivel óptico, GPS, que son parte de la diaria nuestra en cuanto a los levantamientos y relevamientos. Eso sería un GPS entonces lo que tienen ahí. ¿Esto? Eso de ahí. Sí, esta es una de las antenas del equipo. Muy bien. Chicos, ¿qué pasa cuando hay vamos al campo directamente, cuando tenés un arroyo? Tenés un arroyo y demás. ¿El arroyo le pertenece o no le pertenece esa parte, esa porción? ¿Qué temita no? Porque sabemos que el arroyo es algo natural, que vos podés caminar por un arroyo, ahora hay invasión de campo y demás, que estás invadiendo propiedad privada. Alguien te dice, bueno, pero si vos ingresaste por alguna vía pública al arroyo y caminás sin ingresar al campo, podés. ¿De quién es el arroyo? Bueno, ¿Qué tema no? Sí, ¿qué tema te Acá metiste? no vamos a meter en una
una polémica, ¿no? Pero bueno. Arrancaste tranqui. Sí. Bueno, el tema de los arroyos es bastante complejo en el sentido, en realidad, como te decíamos, nosotros no valemos de los títulos para hacer el trabajo del agrimensor. O sea, la primera herramienta es el título, que cuando decimos título nos referimos ni más ni menos, para que la gente entienda, a la escritura pública. ¿Sí? Hasta ahí vamos. El título, ¿qué te dice? Generalmente dice que linda con el arroyo. ¿Y qué es el arroyo? El arroyo es un montón de cosas. Es la parte más alta, el bajo, sí. hasta donde se inunda. ¿Qué es? Bueno, se suele tomar como costumbre en la práctica de antes hasta ahora de que el límite y la división entre las propiedades costeras o ribereñas o como quieras llamarlas con los arroyos, más que nada, hablemos puntualmente de arroyo, no de río, que tiene otro concepto, suele ser el eje del arroyo. Ese concepto hoy está medio atrás en el tiempo y ya hay, digamos, cuestiones nuevas referente a eso que tienen que ver con que el cauce es natural y es de escurrimiento de las aguas de los campos, entonces no se debería tocar y pertenecería al dominio público y bueno, hay todo un tema en eso, pero en principio, digamos, para no causar polémica. Exacto, para que no se malinterprete, va hasta el eje del arroyo y el arroyo se para. Porque sucede, muchas veces, es buena tu pregunta, porque sucede que en la práctica la gente te dice, mi campo va hasta el otro lado del arroyo porque está el alambre. Y no, resulta que ese alambre lo puso el vecino del otro lado para que no se le cruzan los animales. Y ahí empieza la confusión. Toda la vida, o sea, el abuelo se lo traslada al padre, el padre a los hijos. Y así se van transmitiendo una confusión que a veces cuando llega al campo la gente te suele decir, el límite está allá hay un poste que... Y muchas veces no es tan así. No o sea, es así. Cuando vos medís descubrí que es otra cosa. ¿Y qué pasa ahí? Ahí ya le transmiten las nuevas, Y bueno, sí. pasó esto y demás, ya cambiaron todo. Hay un plano que hace el profesional, digamos, en el cual establece cuáles son los límites y bueno, las creencias dejan de ser creencias. Claro. Bueno, seguramente con estos casos se encuentran en varios. Y la pregunta va a eso, ¿no? ¿Qué casos insólitos o raros les ha pasado en todos estos años? ¿Cuántos años de agrimensores los dos? Ya que desde que se recibieron, ¿no? 6 años. 12 años, bien. ¿Algún caso extraño, algún caso así medio parecido como el que contaba? Y a ver, por ejemplo, y sí, hay de todo, de todo. Es increíble la cantidad de cosas que encontrás. En general, Crespo es por ejemplo, por citarte, ya que estamos acá, es un territorio bastante ordenado en sí. No hay grandes cuestiones y donde hay problemas nosotros ya sabemos en qué zona puede haber determinados conflictos. Pero por decirte, hay manzanas céntricas, por citarte un ejemplo, el más mínimo. Hay manzanas céntricas, acá el casco viejo que nosotros lo llamamos, que es lo delimitado entre la vía, los receros, Entre Ríos y 1 de Mayo. Hay lugares acá, muy en el centro, manzanas que tienen sobrantes. No exceso, sino sobrante, que no es lo mismo. Sobrante es, digamos, que no pertenece a nadie y está en el medio, o sea, alguien lo ocupa, obviamente, pero no pertenece a ninguno de los títulos. Entonces, esos... ¿Qué pasa con el espacio donde pasaba el ferrocarril, por ejemplo? No, eso sigue siendo territorio del ferrocarril. Pero hay construcciones arriba. ¿Cómo se midió todo eso y demás? No se midió. No se midió, o sea... No. Eso, bueno, digamos, hoy por hoy hay todo un tema porque, digamos, la gente no va a poder escriturar ahí porque no se puede hacer un juicio de usucapión sobre eso. El juicio de usucapión es, bueno, la posición 20añal. Que, Sí. Porque... No bueno, los quiero meter en una polémica. No, para nada. Sí, uno pregunta porque desconoce más en tema, digamos, pero hoy la provincia, digamos, sacó una ley donde se prohíben todos las ocupaciones al Estado, digamos, hacerle una posesión al Estado, digamos, claro. o a inmuebles sin dueño. Claro, entonces por ahí para que la gente entienda, digamos, la mensura de posesión es una de las tantas mensuras de los tipos, de los objetos de mensura de trabajo que tenemos, que sirve para aquellas personas que no tengan título de propiedad de su inmueble, hacer una mensura y poder con ese plano hacer un juicio de usucapión. Es un juicio de prescripción cuando adquisitiva. llega a los 20 años. Exactamente, que la ley te exige ciertos requisitos que son 20 años de posición pacífica e ininterrumpida, que cuentes con un plano de mensura, que pagues los impuestos. Y bueno, esa es la forma para poder adquirir ese dominio y tener la escritura. Y eso es lo que hace referencia un poco Marcelo, digamos, de que todo lo que son propiedades del Estado Nacional no se pueden hacer hoy en día ese tipo de mensura. Y eso básicamente, al caso que te referís, son asentamientos irregulares, como sucede en las villas, como sucede en cualquier lugar, gente que va y se mete porque sabe que es del Estado y nadie lo va a sacar.
Muy bien. Bueno, chicos, la verdad que esta charla da para quedarnos hasta las 9 de la mañana, porque hay distintos temas y demás. Yo quiero agradecerle un montón por haberse acercado. Los dos son de Crespo, para que la gente lo tenga en cuenta por ahí también. ¿Dónde los puede encontrar? ¿Dónde los puede ubicar a ustedes? Bueno, en mi caso estamos en calle Entre Ríos, esquina Buenos Aires, frente a la terminal de colectivos. Bien. Yo estoy en el barrio Las Rosas 1, en Mercedes Sosa 345. Muy bien. Bueno, y ya para cerrar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué tema, no, para esos primeros agrimensores sin estos elementos, cuando no había límite, donde la tierra no tenía un valor como tiene hoy en día, el solo hecho de decir cómo medimos, cómo empezamos a medir esto, cómo planificamos, qué trabajo que han tenido, ¿no? A lo largo de la historia. Sí, realmente es valorable. Ha sido un trabajo donde le dedicaban mucho tiempo y, como te decía, hoy hay planos que realmente son una obra de arte. Una coincidencia con la realidad terrible y bueno, eso enaltece y enorgullece un poco a la profesión, a lo que eran antes los profesionales de antes, y bueno, nosotros, nuestro deber, nuestro compromiso, seguir trabajando y mejorando para el aporte que podamos hacer a la sociedad como agrimensores, más que nada en el deslinde de la propiedad privada, en el manteniendo la paz social, el orden, que no haya conflicto entre los vecinos y obviamente como agrimensores contribuimos al catastro, al ordenamiento territorial, todas esas cuestiones que hacen al Estado también. Y también no es una cuestión que usted, el agrimensor, siempre lo va a ver bien vestidito y demás, se han pegado una embarrada, gurisa, seguramente, bueno, de aquella se han pegado alguna empantanada también en algún campo, porque esto suele pasar, o muchas veces no te da el nivel de la tierra para hacer la medición y tenés que, bueno, buscarle la vuelta, ¿no? ¿Dónde pones el punto? ¿Dónde pones los materiales? Lo que preguntaba del arroyo, hace 6 meses más o menos me caí en un arroyo, pude rescatar uno de los equipos, quedé con la mano arriba, pero me mojé. ¿Lo pasás por arriba, la medición pasa por arriba del arroyo? ¿Cómo es este tema? Cuando hay un arroyo, que el campo sigue por arriba del arroyo. No, en mi caso era un arroyo que, bueno, yo pensé que no era profundo, me equivoqué, y bueno, en ese caso estaba despejado, entonces podía tratar de determinar el eje. O sea, lo que trataba de determinar es el eje del arroyo para ver hasta dónde llegaba y, bueno, error mío. Eso es increíble. Uno ha visto que uno ha hecho informes en los arroyos y cruza el alambrado por el arroyo así, ¿viste? Sí. Claro. En realidad el concepto de topografía es la proyección en un plano. Si esa es tu pregunta, digamos que no es que se mide la catenaria o la pendiente, sino que se mide la proyección. Ese es el concepto de un plano de mensura, digamos, representar la porción que es un relieve, el territorio, en un plano. Bien, y te digo porque yo he cruzado arriba de los alambrados ahí, porque cruza los arroyos, por eso te digo que baja el alambrado, es increíble, ¿no? Como lo hacían antes también. Bueno, chicos, Carlos, Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo. Por favor, a festejar el día, como se debe, a cortar la semana. Bueno, comentarte nada más que en base a esto de celebrar, tenemos nuestro día. Los agrimensores en la provincia de Entre Ríos acostumbramos a festejar en la ciudad de Colón. Muy bien. El Colegio de Profesionales de la Agrimensura agasaja a los matriculados y organiza una fiesta todos los años, así que bueno, los colegas de la provincia ya lo saben, obviamente están todos invitados. ¿Se van a Colón ahora? Viendo, así que sí, el día viernes y sábado. El viernes y sábado. Así que tenemos una fiesta ya muy lindo y la verdad que es un evento para compartir en familia. Muy bien, muchas gracias, chicas. Bueno, que la pasen lindo. Gracias a vos. Muy bien, bueno.